Noviembre de 1932. En las principales rotativas de Berlín, Londres y París, los titulares coinciden en un mismo diagnóstico. El fenómeno nazi ha tocado su techo. Tras la humillante negativa del presidente Hindenburg de entregarle la Cancillería a Adolf Hitler, el nazismo parece desmoronarse a pasos agigantados. Las arcas del movimiento están vacías. Los militantes de la CSA se amotinan por falta de paga y las urnas confirman el declive. El nazismo acaba de perder más de 2 millones de votos. Para los políticos de Weimar, el Cabo Bohemio no ha sido más que una moda pasajera, una fiebre extremista devorada por su propia incapacidad. Pocas veces en la historia alguien estuvo más cerrado. La historia nos ha vendido a menudo la idea de que los regímenes autoritarios conquistan el poder tras una revolución sangrienta o el estruendo de tanques en las calles. Pero la democracia alemana no será derribada por un rayo. Será desmantelada en la penumbra, entre apretones de manos, firmas en despachos y la miopía de una élite que cree que puede controlar al extremismo. Esta es la historia de cómo la ambición de unos pocos le entregó las llaves de Alemania al terror. Esta es la historia de cómo un hombre, tras años de agitación y cólera, llegó a la cima del Reich. Esta es la historia de cómo murió la democracia. Semanas atrás, Hitler se toma el rechazo del presidente Hindenburg como una derrota personal. Incluso el comunicado brusco del gobierno, instigado por Kurt von Schleicher, el político militar que durante años ha disfrutado viendo la caída de otros líderes, no hace más que alimentar su rabia y humillación. Joachim von Ribbentrop, el futuro ministro de Asuntos Exteriores, quien goza de una cómoda vida gracias a su matrimonio con la heredera de la fortuna Henkel, recuerda el momento en que va a visitarlo en los días posteriores. Lo encontré lleno de resentimientos hacia todo el gabinete de Berlín. No obstante, al líder del nazismo se le presenta la oportunidad de desviar la atención de su rechazo. Días antes, un grupo de hombres de la CSA había asesinado a un jornalero comunista en la localidad silesia de Potempa. El crimen, de una hazaña extraordinaria y una brutalidad aterradora, fue perpetrado delante de la madre y el hermano de la víctima. Al principio nadie prestó atención al hecho. Después de todo, la violencia se ha convertido en moneda corriente en la República por estos días. Sin embargo, el asesinato se cometió 1 hora y media después de que entrara en vigor el decreto de urgencia para combatir el terrorismo. Los asesinos en consecuencia son sentados en el banquillo y son condenados a la pena de muerte. Los nazis se levantan en protestas masivas ante lo que consideran una injusticia. Rompen ventanas de negocios judíos, atacan oficinas de periódicos opositores y el propio Goering no duda en elogiar a los asesinos y mandar dinero a sus familias. Hitler envió un telegrama que reza: camaradas, en vista de este veredicto monstruoso escrito con sangre, me siento unido a vosotros con una lealtad sin límites. A partir de este momento vuestra libertad es para nosotros una cuestión de honor. Es nuestro deber luchar contra un gobierno que permite esto. Sin ningún tipo de moralidad, Hitler se pone del lado de los asesinos convictos. Darles la espalda significaría perder el apoyo de la CSA. El canciller Franz von Papen, quien lleva días recibiendo ataques de la prensa nazi, termina cediendo y conmuta las penas de muerte por cadenas perpetuas. Apenas unos meses, cuando el nazismo llegue al poder, los asesinos serán completamente exonerados. La decisión de Hindenburg de negarle la Cancillería a Hitler no solo trae problemas al nazismo, sino también al propio gobierno. Hindenburg y el canciller von Papen tienen que lidiar con un parlamento extremadamente hostil e ingobernable, fragmentado por las fuerzas extremistas del nazismo y el comunismo. Ante esta crisis, von Papen le propone a Hindenburg disolver el Reichstag y aplazar las elecciones más allá de los 60 días previstos por la Constitución. Con esta medida, se busca ganar tiempo para revocar ciertos poderes al Parlamento y acabar de una vez por todas con el régimen de partidos. Hindenburg acepta la medida sin objeción y ordena al canciller ejecutar la disolución. Sin embargo, los diputados se les adelantan.
El 12 de septiembre, en la asamblea del Reichstag, el parlamentario comunista Ernst Torgler, ante la sorpresa de todos, propone modificar el orden del día para someter al gobierno a una moción de censura. Nadie se opone y los parlamentarios toman un receso para discutir la medida con sus bancadas. El canciller von Papen, quien no había previsto tal jugada de la oposición y ni siquiera había traído la orden de disolución firmada por Hindenburg, tiene que enviar a un mensajero a la Cancillería a toda prisa para recoger el documento. Cuando el Reichstag vuelve a reunirse, von Papen se presenta con un maletín rojo que contiene la orden e intenta hablar. Goering, en su calidad de presidente del Parlamento, lo ignora por completo y ordena iniciar la votación de censura. Solo una voz en la multitud se pronuncia a favor de Papen. El canciller desea ejercer su derecho a hablar. Goering responde tajante: la votación ya comenzó. Ignorado por completo, von Papen se acerca al estrado presidencial y arroja el decreto de disolución sobre la mesa de Goering. Acto seguido, abandona el hemiciclo entre los gritos y burlas de los parlamentarios. Goering desatiende el documento y lee el resultado de la votación. El gobierno ha sido derrotado con 512 votos a favor frente a solo 42 en contra. El Reichstag explota en vítores entusiastas. Empero, todo esto no es más que un espectáculo vacío, que solo profetiza cómo se comportarán los nazis una vez lleguen al poder. Desde el momento en que el decreto de disolución tocó la mesa, el parlamento quedaba disuelto y la votación anulada. Horas después, reunido con Hindenburg, von Papen menciona: aún ostentamos el poder. Nos hemos salvado por un pelo. Se aproximan nuevas elecciones, las quintas del año. Tras el desastre en el Reichstag, el gobierno no se atreve a aplazar los comicios y el 6 de noviembre es designado como fecha para las últimas elecciones del año. Los nazis son conscientes de las dificultades que enfrentan. Sus arcas están vacías tras 4 intensas campañas y el pueblo ya está cansado de los continuos comicios electorales. Hitler hace lo mejor que sabe. Se embarca en su 4º vuelo sobre Alemania y pronuncia 50 discursos, siendo esta vez el blanco de sus ataques el canciller von Papen, a quien acusa de ser un incompetente sin respaldo popular. No obstante, su retórica no oculta la verdad. Cada vez hay menos gente dispuesta a escuchar sus palabras. Los temores se hacen realidad cuando se contabilizan los votos. El nazismo pierde 2 millones de votantes. El 37,4% obtenido en julio se ha reducido drásticamente al 33,1%, y de los 230 escaños que ostentaban, ahora tendrán que conformarse con 196. Los opositores celebran esta caída y muchos mencionan que, de haberse aplazado las elecciones, el colapso nazi habría sido aún más estrepitoso. Solo Hitler, imbuido en sus pensamientos, se mantiene extrañamente tranquilo. Las elecciones de noviembre no cambian en lo más mínimo la crisis política de la República. En situaciones como estas, donde abunda el desconcierto de muchos y la ambición de unos pocos, la sombra de los traidores se hace más intensa. Papen tiene que marcharse. No debe haber ningún acuerdo, menciona un frenético Hitler a Goebbels, cuando se reúnen tras conocer los resultados de las elecciones. A pesar de la disminución de escaños, la oposición sigue atacando ferozmente al gobierno. Apenas 10 días después de los comicios, ante la falta de respaldo del Parlamento y del pueblo, todo el gabinete de Papen dimite. El 19 de noviembre, Hindenburg, buscando una salida ante la crisis, se reúne nuevamente con Hitler. Una petición firmada por 20 hombres de negocios es puesta sobre la mesa. Al parecer, los empresarios piden a Hindenburg que, para terminar de una vez por todas con la crisis, se entregue la Cancillería a Hitler. El anciano presidente no se deja engañar por el documento. Sabe de buena fuente que los grandes magnates desconfían del nazismo y que esto no es más que otra argucia del partido. Nuevamente se niega a darle la Cancillería, aunque le deja la posibilidad de formar un gabinete donde el presidente, para disminuir el poder del nazismo, definirá a ciertos ministros. La reunión termina sin ningún acuerdo, con un Hitler furioso, despreciando cada vez más al anciano. Por otro lado, Kurt von Schleicher,
el político militar que había fraguado en las sombras la caída de 2 cancilleres y había ridiculizado a Hitler tras su rechazo, se ha ido convirtiendo poco a poco en uno de los actores principales de la política. Se ha distanciado del canciller von Papen y mantiene comunicación secreta con Gregor Strasser, el segundo líder del nazismo. Entre bastidores, el militar ha ido advirtiendo y amenazando que, si no hay un cambio de gobierno, se desatará una guerra civil y el ejército no tendrá el poder para contenerla. Sus coroneles respaldan sus afirmaciones y Hindenburg, quien no quiere un conflicto, termina cayendo en sus maniobras. Von Papen renuncia y Schleicher se convierte en el nuevo canciller del Reich. El primer objetivo de Schleicher se cumple. Su siguiente paso ahora es neutralizar a Hitler usando a Gregor Strasser. Strasser no es un personaje secundario en el partido. El nazismo le debe en buena parte su organización. Es el segundo después de Hitler y representa el ala socialista del movimiento. No es una sorpresa cuando el 8 de diciembre, tras presentar su dimisión, cause una gran conmoción. Es un golpe devastador que amenaza la existencia del partido. Al igual que Hitler, Strasser es un racista violento, cuyas ideas sociales, brutales y toscas, son aún más utópicas que las del propio líder del nazismo. Pero hay una diferencia táctica fundamental. Mientras Hitler es un jugador que apuesta sus cartas a un todo o nada, Strasser considera que el nazismo debe colaborar con otros para llegar al poder. Ha obedecido, pero nunca se ha arrodillado. Es uno de los pocos que no ha caído en la tentación de adorar al Führer. Ante la posición terca de Hitler, de no aceptar otra cosa que no sea la Cancillería, Strasser está dispuesto a negociar con el nuevo canciller. Reunidos en secreto, Schleicher le ofrece el cargo de vicecanciller y primer ministro de Prusia con el fin de resquebrajar al nazismo. Empero, Strasser termina chocando con el teatro de poder que ha ido armando Hitler todos estos años. Sus supuestos amigos y leales no están dispuestos a seguirlo. Terriblemente decepcionado y con el orgullo herido, escribe una carta a Hitler que reza: «Tu programa carece de una política definida para llegar al poder. Quieres convertirte en canciller del Reich, pero no basta con desear el cargo para vencer la oposición con la que te has encontrado. Y mientras tanto, el partido está sometido a una enorme presión y se expone a una potencial desintegración. He sido excluido de tu grupo y no estoy dispuesto a ser el segundón de Goering, Goebbels o Röhm. He llegado al límite de mis fuerzas, por lo que dimito de mis cargos y paso al retiro». Terriblemente alterado, Hitler lee la carta en voz alta e inmediatamente toma medidas para evitar una posible desintegración. Hace llamamientos en todo el Reich exigiendo un nuevo juramento de lealtad. Desmantela la estructura organizativa que había erigido Strasser y destituye a muchos de sus partidarios. Inicia una gira para hablar con múltiples miembros del partido y en largos discursos de 2 horas declara a Strasser el mayor traidor del nazismo. La crisis pasa y el que otrora fue el segundo gran líder pasa al olvido. Mas Hitler nunca perdonará a Strasser ni a Schleicher, ni a todos aquellos que considera que lo habían traicionado en el pasado. Faltan 18 meses para ajustar cuentas. La carnicería de la Noche de los Cuchillos Largos se acerca, pero continuemos con el hilo natural de los hechos. El 16 de diciembre, en una cena celebrada en el Berlin Herrenclub, el barón Kurt von Schroeder, banquero de Colonia, simpatizante nazi y uno de los 20 empresarios que habían firmado la petición para otorgar a Hitler la Cancillería, se encuentra con el ex canciller Franz von Papen. Papen, quien mantiene la amargura de los caídos y busca vengarse del canciller Schleicher que lo había reemplazado, le da a entender que quiere hacer las paces con el nazismo. Se acuerda en consecuencia una reunión entre Hitler y Papen. La reunión secreta, que tiene lugar el 4 de enero del nuevo año, 1933, presenta a los 2 hombres que hace apenas un mes se detestaban, planeando un nuevo gobierno. Von Papen sondea la posibilidad de formar un duumvirato, el poder a partes iguales, donde Hitler tendrá opción de seleccionar a algunos ministros. Incluso más tarde informa Hindenburg, quien nunca ha dejado de respaldarlo, que se están haciendo importantes avances con el líder nazi. Mas el anciano sigue inflexible en su decisión.
Hitler no puede ser canciller del Reich. El líder del nazismo, nuevamente furioso al enterarse, decide cancelar temporalmente las negociaciones. ¿Qué cambió? ¿Cómo es posible que, a escasos 15 días para el ominoso 30 de enero, el anciano presidente siguiera inflexible en darle a Hitler el poder? La respuesta se fragúa entre los bastidores del gobierno. La táctica de Schleicher de fragmentar el nazismo con Gregor Strasser no ha funcionado. Al contrario, ahora la bancada nazi, en respuesta, le ha declarado la guerra y no deja de atacarlo. Ni siquiera Hindenburg está dispuesto a respaldarlo. Para el anciano presidente, Schleicher es un conspirador y un traidor que provocó la caída de su amigo von Papen. En consecuencia, hasta los políticos moderados que respaldaban el gobierno le retiran su apoyo. Todos sus años de conspiraciones le han granjeado una cantidad considerable de enemigos, y solo es cuestión de tiempo para que se produzca su caída. Por otro lado, ante los continuos rechazos de Hindenburg hacia Hitler, Ribbentrop sugiere al líder del nazismo buscar un camino alterno con Oskar, el hijo del anciano presidente. El domingo 22 de enero, reunidos en la casa de Ribbentrop, Hitler, von Papen y Oskar retoman negociaciones. Caballeros, menciona Papen, es cuestión de días para que Schleicher deje el gobierno. En nuestras manos está definir quién va a reemplazarle. Ante la terquedad de Hitler por asumir la Cancillería, Papen da un paso hacia atrás y menciona que está dispuesto a acompañarlo en la vicecancillería, pero la composición de los ministros debe equilibrar sus poderes. En la Cancillería, Schleicher, consciente de que su posición peligra y de las reuniones secretas de sus adversarios, intenta desesperadamente hacer una última jugada. Propone a Hindenburg disolver nuevamente el Reichstag y convocar elecciones en un plazo indefinido. La misma estrategia que Papen había propuesto hace unos meses, en esta ocasión es rechazada por el presidente. Sin ningún tipo de apoyo y con una oposición férrea, Schleicher dimite con su gabinete el 28 de enero. Aunque Hindenburg quiere volver a darle la Cancillería a von Papen, sabe que esto no calmará el extremismo del Parlamento. Por primera vez piensa que la única salida posible es darle la Cancillería a Adolf Hitler. Von Papen, conocedor de tal idea, sondea por teléfono a varios exmiembros del gabinete, políticos conservadores a los cuales Hindenburg tiene en buena estima, para ofrecerles trabajar en un gabinete de Hitler. La táctica es clara. Si Hitler obtiene la Cancillería, se debe limitar su poder. Todos los políticos responden que están dispuestos a trabajar con el líder del nazismo, siempre y cuando von Papen sea vicecanciller. Entre la noche del 28 y la mañana del 29 de enero, horas antes de la fecha que marcará la historia de Alemania y del mundo, Hindenburg, Papen, Hitler y Goering, reunidos en la Cancillería, empiezan a repartir ministerios. Hitler, aunque de mala gana, acepta solamente 2 ministerios para su partido: el Ministerio del Interior para Wilhelm Frick y el adjunto en el Ministerio del Interior prusiano para Hermann Goering. Aunque pareciese insignificante en ese momento, este último nombramiento les dará a los nazis el control sobre la policía del enorme estado de Prusia, que comprende 2/3 partes del Reich. Los otros ministerios son otorgados a la gente elegida por Papen y Hindenburg. El líder del nazismo también insiste en que el Parlamento debe aprobar una ley de plenos poderes para gobernar sin depender del Reichstag, y para ello se debe disolver el actual y convocar a nuevas elecciones. La idea queda flotando en el aire, pero todo apunta a que se concretará. Tras la reunión, muchos conservadores expresan su preocupación ante la perspectiva de Hitler en la Cancillería. Theodor Dusterberg, colega de Alfred Hugenberg, quien será en unas horas nombrado ministro de Economía, le cuestiona: ¿por qué confían en alguien tan deshonesto como Hitler? Hugenberg responde: ¿no te das cuenta? Le estamos cortando las alas. Llegará la noche, profetiza Dusterberg sombrío, en la que tendrás que huir en calzoncillos por los jardines del ministerio para evitar que te arresten. En otro lado, un amigo le cuestiona a von Papen: se están poniendo en manos de Hitler. Papen le responde: te equivocas, nosotros lo estamos contratando a él. A las 11 de la mañana del 30 de enero de 1933, hora que selló el destino de Alemania y que marcó el fin de la democracia, Adolf Hitler es nombrado por el presidente Hindenburg como canciller del Reich. Juro defender la Constitución, dice.
Juro respetar los derechos de la nación, promete, y juro anteponer mis obligaciones sobre los intereses del nazismo. Hindenburg responde sombrío: vamos adelante con la ayuda de Dios. Hitler es el canciller del Reich. Es como un cuento de hadas. Escribe un emocionado Goebbels al borde de las lágrimas. Ha ocurrido, en efecto, algo extraordinario. Contra todo pronóstico, la agresiva obstinación del líder del nazismo ha surtido efecto. El don nadie de Viena, el soldado fanático, el agitador de cervecería, el director de escena, un hombre que carece de credenciales para dirigir un estado, un hombre cuyo único talento fue despertar los instintos más bajos de la muchedumbre, se ha puesto al frente de uno de los gobiernos más importantes de Europa. Había dicho que rodarían cabezas. Había dicho que el marxismo sería exterminado y que los judíos pagarían caro. Nunca ocultó sus intenciones. Dijo que Alemania reconstruiría su ejército y conquistaría con la espada el espacio vital. Solo unos pocos lo tomaron en serio. La mayoría se burló de sus palabras. El ascenso de Hitler al poder no fue inevitable. Si Hindenburg le hubiera permitido a Schleicher disolver el parlamento, el nazismo, que ya venía disminuyendo sus filas, habría perdido fuerza. Si el ex canciller Brüning no hubiese subestimado a los nazis disolviendo el parlamento en 1930, la sarta de fanáticos de Hitler nunca hubiera tenido poder en el Reichstag. Si tan solo, tras su fracaso en el Putsch de 1923, las autoridades bávaras no hubieran sido tan indulgentes y le hubiesen obligado a cumplir toda su condena, la historia de todo el mundo habría cambiado por completo. A pesar de que la prensa nazi divulga la idea del triunfo de la voluntad, la verdad es que Hitler llegó al poder por la culpa de una élite alemana que, acostumbrada al militarismo por décadas, pensó que la democracia era absurda y anhelaba un nuevo autoritarismo. No fue un accidente de la historia alemana. Sin duda, fue quien mejor supo explotar la rabia de una sociedad caída en desgracia. Sin duda fue aquel cuya visión del mundo convenció a millones de alemanes que anhelaban un cambio. Pero si no se hubieran dado las condiciones extraordinarias de este periodo, imbuido en la Gran Guerra, el impacto de la Revolución del 18 o la Gran Depresión del 29, Hitler no habría sido nada. En otra época, en otro lugar y en otras circunstancias, no hubiese sido más que una cifra de una cantidad gigantesca de hombres frustrados que vagaban por Europa. Es la noche del 30 de enero y las SA desfilan por la puerta de Brandeburgo aclamando a su líder. Un periodista opositor que observa los hechos escribe: son muchos, son aterradores, que Dios nos aguarde. Aunque muy pocos puedan verlo en ese instante, Alemania ha empezado un descenso inevitable hacia las sombras. Inicia así una nueva fase de el descenso a la oscuridad.